Buenas, a continuación les voy a explicar el proyecto final, el cual se basa en filtros de radiofrecuencia RF mediante el uso de nuevos materiales. Los integrantes del grupo somos Diego Huertas, Iván Loaiza, José David Luna y mi persona Justin Segura. A continuación les vamos a explicar lo que es el módulo específico escogido, el diseño en KitKat, el PCB Model Generator, el Script Simulation, las gráficas obtenidas y al final unas conclusiones. Bueno, con respecto al módulo específico escogido, bueno, para entender este tema, mejor voy a empezar introduciendo lo que es un filtro pasabanda. Este concepto es base para el módulo que escogimos, ya que un filtro pasabanda es un circuito que permite el paso de señales dentro de cierto rango de frecuencias y atenúa las señales fuera de este rango. Es decir, deja pasar solo las frecuencias que nos interesan y elimina el resto. Este tipo de filtro se utiliza mucho en comunicaciones inalámbricas y en sistemas de radiofrecuencia, televisión, inclusive Wi-Fi y Bluetooth. Para este proyecto, el cual abordamos el diseño de filtros RF utilizando nuevos materiales, era fundamental escoger un módulo representativo del mundo real que nos permitiera evaluar de forma práctica cómo se comporta una señal RF y el impacto que puede tener la estructura física del circuito sobre ella. Después de analizar varias alternativas, decidimos trabajar con una línea de transmisión tipo microchip, que esta estructura no es simplemente una pista cobre sobre una PCB, sino una configuración fundamental en la ingeniería de RF, utilizada en aplicaciones reales como antenas, filtros, acopladores y circuitos microondas. A continuación, mi compañero Iván va a explicarles un poco más. Voy a empezar por explicar cómo se hizo o cómo se empezó el diseño de la placa base, empezando por el esquemático. En este caso, en el esquemático tenemos estas conexiones que se basan de dos coaxiales, en este caso, con una señal RF. Entonces, estas señales RF se pueden directamente enrutar acá, pero yo decidí usar las etiquetas. En esas etiquetas usted define en qué es el nombre que quiera poner las señales. Se define la línea RF y se define la línea de tierra, en este caso. En este caso es importante, bueno, que definimos las etiquetas también de RIN y ROUT, ya sea para los diferentes coaxiales, que en este caso es el J1 y J2. A la hora de compilar en el esquemático, en el PCB, en el footprint, tenemos que definir su huella. En este caso elegimos una huella de un conector SAM. Este es el conector que se va a utilizar para el caso del modelo de la PCB. Ahora, pasando a lo que es la PCB, tenemos, en este caso, utilizamos este diseño, lo que hicimos fue enrutar las dos conexiones. Utilizamos lo que es dos capas, en este caso la F y la B de cobre. Y utilizamos esta edge cuts, que es para generar directamente lo que es la placa. Entonces ese sería el tamaño de la placa, por así decirlo. Ahora, analizando la parte del cobre B, tenemos la parte de la capa 2. En este caso tenemos dos capas. Esto se definió y se rellenó la zona completamente. Igual están enrutadas las pistas. Y los cables, conexiones coaxiales tienen estas vías que nos permiten transmitir la parte del ground tanto abajo como arriba. Y para la placa de cobre tenemos lo que es definido, la línea de transmisión de lo que son los conectores coaxiales. Datos importantes a resaltar en este esquemático. Bueno, en esta placa PCB tenemos la definición de RIN y ROUT para lo que son las entradas y salidas de los conectores. Y lo más importante sería la configuración de la placa. En este caso tenemos las redes, las nets que definimos ground y RF con sus efectivos anchos y definimos los patrones, que en este caso sería el patrón para cada uno, para los conectores y para el ground. Aparte de eso, también muy importante lo que es el apilado físico. En el apilado físico podemos ver las características de los materiales. Se definió un diámetro de 1.6 para el dieléctrico en material FR4 con su épsilon de 4.4 y una tangente de pérdida de 0.2. Las diferentes máscaras a un eh, micrómetro y las pistas de cobre también a 35 micrómetros, que fue lo que se definieron en los cálculos según los realizados en el informe. Finalizando esto, dato importante a resaltar, en este caso utilizamos un repositorio para lo que sería las pistas. En este caso que las pistas no tuvieran una forma rectangular, entonces definimos con este repositorio lo que es una herramienta nueva para redondear un poco más las pistas y generar una mejor transmisión de datos. Así es como quedaría la placa base en lo que es un diseño 3D. Tenemos los dos conectores, se ve la línea de transmisión en la primera capa y si le damos vuelta tenemos la capa del cobre B definiéndose en las conexiones de tierra.
Ahora pasaremos lo que es el diseño de lo que es el PCB Model Gen y cómo definimos las rejillas del mesh para ver la función en el CSX-CAD. Bueno, entramos a nuestra máquina virtual en Debian, donde tenemos la parte configurada. En este caso, nosotros entramos al proyecto como ejemplo que usamos en OpenMS. Aquí tenemos los ejemplos, en este caso el de nosotros sería el proyecto. Podemos ver las carpetas que se han generado constantemente como ha pasado el proyecto. Aquí es importante resaltar lo que sería el PCB Model JSON, .json, que es donde se definen las mallas para el mesh. Entramos en el código .json y esto es lo que tendríamos. Para explicarlo un poquito mejor visualmente, vamos a resaltarlo en Visual Studio. Ya abierto el documento en el .json, en Visual Studio, bueno, tenemos que el nombre del proyecto, tenemos la placa, tenemos el filtro RF como un microstrip y unidades en milímetros. Definimos el sustrato con el grosor de 1.6 en este caso y el grosor para el cobre de las vías según los cálculos de 35 micrómetros. Ahora habilitamos lo que sería la parte del mesh. En este caso definimos estas reglas y estas miniceldas con base a esta imagen. Con base a estos errores podemos definir porque nos permite y nos calcula el rango permitido para estos casos para este caso del mesh. Entonces, conforme estos warnings, estos errores, se definieron los mesh. En este caso, el mínimo de celda serían estos valores y para el máximo esto. Definimos las coordenadas de los puertos, en este caso, y se definieron lo que es el Simulation Box, que es donde se va a imprimir, en este caso, el modelado del PCB. Entonces, explicado el punto JSON, pasamos a Octave. En este caso, en el editor, abrimos el archivo de nuestra ruta y ejecutamos. Admitimos el directorio path para que pueda encontrar la ruta de donde se encuentra. Ya haber terminado cargado el archivo y el mallado, podemos ver representado en el CSXCAD el modelado de nuestra PCB, lo que es en el mallado. Y dato muy importante también es que podemos ver nuestros puntos RF in, RF out y la línea de transmisión de color verde, que es donde se va a hacer el análisis de los datos. Ahora mi compañero José David le va a continuar con la parte de la explicación de la simulación en OpenMS. Bueno, ahora voy a explicar el script de simulación que usamos para el proyecto para correr el modelo de OpenEMS. Para eso usamos Octave, que es un lenguaje de programación más parecido como a MATLAB, pero libre y tiene código abierto. Ahí escribimos un archivo llamado simulación.m, que básicamente le dice al OpenEMS qué hacer y qué pasos tienen que seguir para correr la simulación. En este caso aquí, en las imágenes se puede ver que decidimos definir una parte del material solo en una parte de la línea de transmisión, empezando en X 122.368 y menos 74, y el otro punto en 124.716 y en Y igual en 74. En el caso del start es el valor más bajo y el stop es el valor más alto. En el manual mesh lo definimos como lo podemos ver aquí en estas dos imágenes de la izquierda, la altura, la parte de abajo del PCB, que es en 0, en Z0, y la parte de arriba, que es en 1.6, que esta sería el grosor del material. Por otra parte, también se definen los parámetros de simulación, por ejemplo, en el rango de la frecuencia, que va de 1 GHz a 4 GHz, y usamos 40.000 pasos de tiempo, lo que nos da una buena resolución para detectar resonancias o retardos. Ahora, en cuanto a los resultados podemos mencionar que tal vez en el parámetro S, en el S11, se toma en cuenta cuánta señal se refleja en la entrada y el coeficiente de reflexión, y S21 cuenta la señal que logra transmitirse en la salida del filtro. A continuación, mi compañero Diego va a explicar los resultados de las gráficas
que obtuvimos y un respectivo análisis. Perfecto, muchas gracias, David. Bueno, a continuación voy a explicar los resultados de las gráficas que obtuvimos en Octave. Perfecto, la primera gráfica que tenemos es la gráfica de coeficiente de reflexión. Podemos entender que un valor de reflexión cercano a cero implica que la mayoría de la señal se transmite a través del dispositivo sin ser reflejada. Este caso indica una buena adaptación de impedancia. Para el gráfico que nosotros tenemos, podemos observar que las frecuencias más bajas del coeficiente de reflexión se mantienen entre menos 10 decibeles y menos 30 decibeles. Este es un comportamiento deseable porque indica que esas frecuencias, el filtro tiene una excelente adaptación de impedancia, lo que significa que la señal se transmite con la mínima reflexión. Entonces, podemos demostrar que fue efectuado de manera correcta. Sin embargo, a medida que que la frecuencia aumenta, el valor del coeficiente de reflexión va a aumentar gradualmente hasta alcanzar su máximo en menos 0.35. Esto sugiere que a frecuencias más altas el filtro tiene una varianza de impedancia mayor. Es fundamental diseñar filtros que mantengan un bajo coeficiente de reflexión, como es nuestro caso, para garantizar el cumplimiento de los estándares de la compatibilidad electromagnética. De hecho, se espera que el filtro, como en nuestro caso el filtro RF, tenga un coeficiente de reflexión menor a los menos 20 decibeles de la banda pasante. Esto indica una buena adaptación de impedancia. En el siguiente gráfico vamos a poder obtener la impedancia de entrada. Dependiendo del comportamiento de esta impedancia, en función de la frecuencia, vamos a evaluar la eficiencia del dispositivo. Para nuestro ejemplo, que es el filtro RF, esta impedancia es especialmente importante para garantizar que el filtro se adapte correctamente a la línea de transmisión que se diseñó. Como se observa en el gráfico, la parte real de la impedancia es responsable de la pérdida de potencia activa en el dispositivo. En nuestro caso, vemos que tiene una parte real de la impedancia muy baja que se mantiene estable cercana en cero. Sin embargo, esta medida que aumenta la frecuencia parece que aumenta ligeramente, pero esto permanece relativamente bajo, lo que sugiere que el filtro se mantiene con una baja pérdida de potencia a lo largo de los rangos de frecuencia de nuestro diseño. De hecho, nuestro filtro indica que no se pierde demasiada potencia. Ahora, si llegara a suceder una situación donde observamos un aumento significativo de la impedancia, esto va a sugerir que sea necesario ajustar la geometría del filtro o modificar las propiedades materiales del diseño con tal de evitar este inconveniente. Pero como mencionaba en nuestro ejemplo, el aumento a lo largo que crece la frecuencia es mínimo. Y en el último gráfico, que podemos ver la relación entre el tiempo y el voltaje, este es útil para estudiar el comportamiento del sistema del filtro a lo largo del tiempo, ya que puede demostrar el tipo de ondas complejas que se propagan a través del filtro y cómo el filtro responde a estas señales. Tal como se observa en la gráfica, esto indica que hay un acoplamiento de energías en el puerto correcto y baja de reflexiones. Estos filtros RF deben ser capaces de filtrar adecuadamente las señales deseadas. Y en el gráfico se muestran los picos de voltaje que se mantienen o se amortiguan rápidamente, indicativo de que el filtro está realizando un buen trabajo. Entonces, de esta manera podemos demostrar o podemos ver que se cumple con la compatibilidad electromagnética del diseño. Y pasando a las conclusiones, destacamos 3 conclusiones en 3 puntos diferentes a lo largo del proyecto. El primero es la evaluación de materiales avanzados como parte de la indicación de nuestro proyecto. Quedó demostrado que el grafeno y metamateriales mejoran las propiedades de conducción y reducen las pérdidas por inserción en filtros RF. Esto en nuestro tipo de línea de transmisión, que es tipo microstrip. Los siguientes puntos donde evaluamos fueron los parámetros electromagnéticos, debido a la validación de distribución de eficiencia del campo eléctrico y el comportamiento estable del filtro, que trabajamos en un rango de 1 GHz a 4 GHz, donde se comprobaron en términos de integridad de señal, puesto que el filtro minimiza las distorsiones de señal y garantiza una transmisión eficiente, y también en términos de integridad de potencia, puesto que tiene un bajo coeficiente de reflexión que mejora la eficiencia energética al evitar pérdidas de potencia por reflexiones no deseadas, que es lo que vimos en los gráficos anteriores. Y por último, en rendimientos de simulación, que igual vimos en los gráficos anteriores, vemos un bajo coeficiente de reflexión, lo que indica buena adaptación de impedancia y pérdidas mínimas de señal, al igual que una alta capacidad de transmisión dentro de la banda de paso de nuestro filtro. De esta manera, llegamos a la final de nuestra presentación. Muchísimas gracias.